La Convención Constitucional votará el reglamento general para su funcionamiento. Esto en medio de polémicas por nuevos antecedentes en el caso Rojas Vade y diferencias bien claras la semana pasada por el quórum de 2/3. ¿Cómo se deberían resolver estas diferencias? ¿Se logrará cumplir con los plazos? Un contexto que analizamos a esta hora con el académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso. Javier, como siempre, muchas gracias por estos minutos. Muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. A ver, harto que conversar con respecto al trabajo de la Convención Constitucional. Mañana se estaría votando lo que es el reglamento, que es finalmente las reglas, digamos, para poder desarrollar el trabajo de una propuesta de una nueva Constitución. ¿Cómo has visto tú esto? Hay varios puntos que vamos a ir desglosando, pero a modo general, esta discusión que la semana pasada fue bastante tensa. A ver, yo creo que la fuente de la tensión es que llegó la hora en que se va a resolver una distinción o una diferencia que ha habido desde hace ya varios meses. En realidad, ya en diciembre, algunos sectores que no participaron del acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, donde básicamente se dio luz verde a este proceso constituyente, siempre han señalado que a ellos no les parece estar subordinados a las reglas que se acordaron en ese acuerdo y que se materializaron en una reforma constitucional. Y ha llegado la hora en que se tiene que tomar una decisión. Ya está bastante claro que una mayoría de la Convención Constitucional, una mayoría bastante abrumadora, diría yo, desde el Frente Amplio, diríamos, hasta la derecha, está por mantener los quórums entonces acordados. Y hay un grupo que, si bien es minoritario, es muy vocal, particularmente liderado por el Partido Comunista, sectores de la ex lista del pueblo y algunos sectores dentro de los pueblos originarios que conciben todo el ejercicio como no sujeto a las reglas constitucionales que fueron acordadas en noviembre de 2019 y ratificadas por una reforma constitucional en diciembre del 2019. Claro, el tema del quórum se sabía que iba a ser complejo. Antes de que, de hecho, se llegara a la elección de los convencionales constituyentes. Luego, de hecho, me puedo ir un poco antes, bastante antes. Tú mencionabas el acuerdo del 15 de noviembre. Después del 15 de noviembre se notaba que este tema en particular, porque hay algunos críticos del origen, finalmente, de la reforma constitucional que genera y da la instancia para la creación de la Convención Constitucional. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo. Hay una mayoría que dice los 2/3 tiene que ser sí o sí, y un sector de esa mayoría que, aunque no le parece por A, B, C o D motivo el quórum de 2/3, dice dos puntos. Primero, son las reglas que tenemos por una reforma constitucional, y segundo, no hay tiempo. Podríamos estar discutiendo 7, 8, 9 meses cómo votar en términos de los quórums y finalmente no vamos a alcanzar. Es algo que se ha hecho muy patente, especialmente en los últimos días. Así es. A ver, los números son bastante contundentes. Yo creo que no debe haber más 40, 45 convencionales que quieren otro quórum, que quieren desconocer. Eso es menos de 1/3 de la convención. Entonces, yo creo que hay mucho ruido, pero va a haber pocas nueces, en el sentido de que acá hay una mayoría bastante abrumadora de la convención que, gustándole o no gustándole, entiende que este es un quórum con el cual podemos vivir. Es un quórum que permite la posibilidad de que en Chile tengamos una constitución, de hecho, que vaya más allá que una mayoría de un voto a la hora de aprobar una norma constitucional. No parece tampoco del todo sano que una mayoría muy estrecha defina reglas que pretenden gobernar el marco institucional de Chile por 40 o 50 años. Entonces, a mí me parece que aquí hay mucha sobredramatización de algo que en realidad hoy día no es tan dramático. La posibilidad de contar con 2/3, la Convención ya ha logrado 2/3 en muchas materias, incluso debatidas en el último par de meses. Yo creo que es bastante plausible imaginar que en los contornos más importantes de la nueva Constitución se van a lograr 2/3. Entonces me parece un poquito inoficioso, hay algo de maximalismo, creo yo, en los sectores que quieren, por decirlo así, declarar que el proceso tiene que tener menos de 2/3 o si no van a tirar el mantel. Me parece que es un poco exagerada esa actitud.
Javier, en su opinión, aquí para despejar dudas, y creo que la duda más relevante es la siguiente. Le hago la pregunta, ¿tiene margen la Convención Constitucional para definir o redefinir lo que pueden ser los quórum, la votación? Se ha hablado de la potestad que tiene la Convención Constitucional como poder constituyente no constituido para poder ir definiendo sus reglas, entre ellas lo que es cuánto se vota y cómo se vota. ¿Tiene margen desde lo constitucional, desde lo legal, para ir despejando esa duda? Porque finalmente es el pilar, digamos, de todo este trabajo. Es que, insisto, hay un grupo, que yo creo que es minoritario dentro de la Convención, que cree que este es un órgano que tiene poderes soberanos, Claro. constituyentes originarios. Por lo tanto, que no está subordinado a ninguna regla creada por un poder constituido. Pero esa concepción muy legítima, a mi juicio, es minoritaria dentro de la Convención. Y yo creo que sería bueno que esos grupos entendieran que hay otras concepciones tan legítimas como las de ellos, que si suscitan el apoyo mayoritario de la Convención, debieran poder ellos entender que, bueno, no es exageradamente complicado convivir con personas que tienen otra concepción acerca de la naturaleza de este órgano. Claro, se ha hablado de que se obliga de todas maneras a llegar a acuerdos y cuando ningún sector de los distintos sectores de la diversidad de opinión y miradas que existen en la Convención Constitucional, que son muy representativos del Chile actual, digamos, no llegan a estos 2/3. O sea, hay que llegar a acuerdo, hay que llegar a consenso. Tomo lo que usted decía, en el trabajo de las comisiones, de las comisiones de distintas formas, se ha llegado a acuerdo. O sea, ha habido una experiencia previa a lo que va a ser el trabajo ya de lleno a la redacción de esta propuesta de nueva Constitución. Pero hay elementos del reglamento que siguen generando algo de tensión. Uno es el quórum. Ahí, yo comparto ahí el tema de que hay una mayoría que dice me puede gustar o no me puede gustar, pero estas son las reglas. Pero reglas que también se han ido sumando a esta discusión del reglamento, que por ejemplo una de ellas es sanciones a convencionales. Se habla de negacionismo por un lado, también hablaba la semana pasada con Agustín Esquella, él criticaba lo que era sanciones por ir en contra del buen vivir como concepto. ¿Cómo ha visto usted este punto en particular, que son muy de la orgánica de la institución? A ver, yo creo que acá ha habido también un exceso de celo en buscar normas excesivamente punitivas que se fueron fraguando antes del escándalo Rojas Vales. Yo creo que si hay algo positivo que tuvo este terrible escándalo, fue que llamó la atención acerca de lo excesivamente punitivo que estaban siendo las normas que se estaban planteando por parte de la Subcomisión de Ética. En el siguiente sentido, efectivamente hay actitudes que son deplorables, como el negacionismo o el discurso de odio. Ahora bien, la pregunta es cuál es la mejor sanción o cuál es la mejor actitud para combatir el negacionismo o discursos de odio. Acá hay distintas filosofías, así como hay distintas filosofías respecto de si los órganos constituyentes deben o no ser absolutamente soberanos o no. También hay debates sobre cuál es la mejor forma de enfrentar a los negacionistas. Hay filosofías que plantean que suele ser un boomerang prohibir a los negacionistas porque los negacionistas van a decir no me dejan hablar porque tengo la razón. Claro. Y que por lo tanto la mejor forma de actuar con un negacionista es someterlos a lo que los abogados y los filósofos llaman el poder coactivo del mejor argumento, dejarlos sin argumento. Los negacionistas suelen ser gente bastante básica, gente bastante, digamos, elemental a la hora de plantear sus argumentos. Es como la gente, los terraplanistas, esa gente que cree que la Tierra no es, digamos, no es redonda. Una redonda, y por lo tanto, y en fondo todo esto es una conspiración, o la gente que cree que la vacunación es toda una conspiración desde algún país que inventó esto para efecto de controlarnos. Entonces, me parece a mí que la idea es muy peligroso que en un órgano que quiere deliberar se planteen normas que, sobre pretexto de erradicar el discurso negacionista, puedan crear un efecto inhibitorio, que la gente se sienta inhibida. Yo insisto, creo que es mucho más sano destruir el argumento de un negacionista, porque, insisto, son argumentos muy elementales, muy toscos. Lo mismo, el caso del discurso de odio es más complejo, porque ahí las palabras pueden herir. Pero hay que recordar que
bastaría, creo yo, con hacer una sanción que sea, digamos, que tome lo que son las actuales definiciones que existen, por ejemplo, en la ley Zamudio. Ajá, La ley Zamudio sanciona el discurso de odio. claro. Yo creo que no es necesario innovar en esa materia y las sanciones jamás pueden llegar a, por ejemplo, privar de voz a un convencional, a una convencional que haya incurrido en un discurso de odio, porque en definitiva eso puede llevar a algunas personas que quieren, digamos, desprestigiar a la convención, que quieren boicotear el proceso, a estar permanentemente incurriendo en estas situaciones para ser sancionados y van a tener a la salida de la convención a toda la prensa dispuesta a escuchar. Claro, O sea, finalmente un incentivo perverso, ¿no? Podría terminar siendo eso. totalmente. A mí me parece que es sumamente importante que, por decirlo así, a quienes quieran, digamos, entrar en discursos de odio, a quienes quieran entrar en negacionismos, no hay que darles el gusto. Ese tipo de personas nutren su trabajo en el escándalo. El escándalo es el hábitat donde mejor funcionan. Yo creo que hay que ser muy responsables y no dar excusas. Algo parecido ocurre con esa norma que se pretendía plantear, que yo creo que tiene que desaparecer, que es la deliberada desinformación, decir cosas falsas. Sí. Ni siquiera a los profesionales de la prensa en los países más civilizados del mundo se les exige que digan la verdad. Porque usted comprenderá que si los periodistas tuvieran que siempre estar obligados a que la información que emitan sea efectiva, la probabilidad de equivocarse y por lo tanto ser sancionado llevaría un efecto inhibitorio lamentable que haría que hubiera, por decirlo así, un periodismo mucho menos inquisitivo. En los países civilizados, los periódicos o medios de comunicación que dicen que cometen errores constantemente son sancionados Sí, claro. por sus competidores. Los competidores ponen en la portada de sus diarios cómo se equivocó el Sí, New York Times. tomando ese ejemplo, Javier, es importante para poder extrapolarlo a distintas instancias, como por ejemplo la Convención Constitucional. Si efectivamente, tras un proceso de investigación, se confirma de que era una noticia falsa, era una desinformación, hay conductos legales, hay procesos que finalmente pueden sancionar cuando hay un argumento y hay una base, digamos, o sea, donde finalmente se dice esto es falso. No hay que discutirlo más, digamos. Sí, yo creo que entiendo la buena fe de quienes estaban detrás de prohibir el negacionismo, prohibir el discurso de odio, intentar que no se divulguen noticias falsas cuando hay campañas, como CIPER lo demostró, campañas de desinformación respecto a la convención. Entiendo la motivación, pero creo que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Estoy de hecho convencido de eso. Y me parecería que, insisto, la capacidad de rectificar que ha tenido la convención, la mesa de la convención sobre todo, lo vimos la semana pasada, rectificó 2 veces muy rápido y muy bien. Primero respecto a Rojas Vade, había sido muy tibia la condena a lo que hizo este convencional y fue muy clara la definición del día lunes de entregar los antecedentes a la justicia, al Ministerio Público en específico. Y también rectificó en términos de un correo electrónico donde de manera poco ordenada se anticipaban criterios respecto a qué materias requerían votarse por 2/3 y cuáles no. Se rectificó en una cosa de horas. Yo esperaría que la convención, que el Pleno rectifique los gravísimos errores que involucra sancionar de manera tan poco precisa el negacionismo por minimización, por omisión, con sanciones desproporcionadas como la privación de voz Claro. o con la idea de que enviara a una suerte de programa de formación. Los programas de formación funcionan cuando hay buena voluntad de escucharlo. Entonces, me parece a mí que está la oportunidad que la Convención, como lo ha demostrado hasta ahora, que ha rectificado cuando debe rectificarse, haga una rectificación de estas materias. Hemos conversado muchas veces que el reglamento es parte, una de las
de los primeros grandes hitos, digamos, que tiene la Convención Constitucional, que iba a requerir tiempo, tenía que haber toda una instalación desde lo administrativo, desde el trabajo día a día, y ese reglamento también va marcando la pauta para lo que se viene un poquito después, digamos, que es la discusión ya de lleno de el articulado, podríamos decir, de esta propuesta de nueva Constitución. Javier, en ese punto le quería preguntar, los tiempos son acotados. Lo hablábamos, por ejemplo, con aquellos que no les gusta, que no les parece el quórum de 2/3, pero dicen, bueno, esa discusión puede terminar quitando, coaptándonos todo el trabajo de lleno que tenemos que hacer. ¿Cómo se ve en términos de los tiempos, bajo su perspectiva, en lo que uno pensaba al comienzo de la Convención Constitucional? Cuando muchos se preocupan, todavía no se ha hablado del primer artículo de la Constitución y nos quedamos todavía en el reglamento o en distintos elementos que van siendo parte del día a día de la Convención. ¿Cuál es su mirada al respecto? Yo diría que si el reglamento queda bien afinado, las posibilidades de llegar a cumplir los plazos en lo que es la redacción del texto que se va a proponer a la ciudadanía para su ratificación son más altas. En otras palabras, mientras mejor quede el reglamento, más eficiente y más efectivo y en los tiempos va a ser la discusión de fondo. Me parece a mí que por eso, si uno lo piensa, el reglamento con que deje 9 meses, porque ya está claro que los 9 meses van a extenderse a los 12. Veo muy improbable que en 6 meses se redacte el texto entero de la nueva Constitución, pero también hay que desdramatizar el tema de los plazos. Probablemente, una vez que las mesas comiencen a trabajar, van a tomar textos antiguos de la tradición constitucional chilena, particularmente la Constitución del 25, tratados de derechos humanos, textos de constituciones que parecen especialmente atractivas, como la Constitución, por ejemplo, de Alemania o de Colombia o de Sudáfrica. Nueva Zelanda no tiene una Constitución, pero tiene leyes sobre incorporación de los derechos de los pueblos originarios que son muy interesantes. Va a ser entonces un proceso donde se van a poder tener a la vista una serie de instrumentos que van a hacer más fácil avanzar. Ahora, en este sentido, creo que tan importante como los reglamentos y los tiempos son lo que se denomina entre los abogados affecto societatis, la idea de las confianzas que se han ido creando, que en ese sentido van a ser cruciales que se sigan consolidando. Yo creo que una vez que en estos meses han habido cosas interesantes, voy a destacar una sola. Hay personas que al comienzo de la convención, yo diría particularmente los sectores más duros de la lista de Chile Vamos o Vamos por Chile, parecía ser que estaban en una campaña permanente de obstaculización, como que habían abandonado la idea de que nada de lo que saliera de esta convención iba a ser razonable, como si estuvieran trabajando por el rechazo desde el día 1. Yo creo que han habido ya cosas interesantes, la derecha ya no es un bloque monolítico, hay un grupo de personas que claramente entendieron que después del 80% de chilenos pidiendo una nueva constitución en octubre del año pasado, francamente no se va a resucitar la constitución porque fracase el actual proceso constituyente. No se va a resucitar la constitución del año 80, aunque jurídicamente eso sea así, sociológicamente es bastante inviable. Esto se lo escuché a alguien particularmente, digamos, no particularmente de izquierda, como Tere Marinovich, que hace 2 o 3 semanas atrás, o una semana atrás, en un programa de televisión, dijo que ella estaba notificada que el 80% de los chilenos había repudiado la Constitución del año 80 y que por lo tanto no veía otra alternativa que este proceso funcione. Si este proceso fracasa, el problema constitucional chileno no habrá sido resuelto, será simplemente postergado. Y eso es una catástrofe, porque solo nos va a llevar a perder aún más tiempo, no va a resucitar sociológicamente hablando la Constitución del 80, porque fue repudiada por el 80% de los chilenos, que le dio un mandato a la Constitución, a la Convención Constitucional, de elaborar un texto. Pero si fracasa este grupo en llevar a cabo ese mandato, el problema sigue ahí. Entonces, en ese sentido, yo creo que es absolutamente fundamental entender que así como en la derecha hay un grupo que ya entendió que este es un camino sin retorno y que hay que poner todas las fichas a que este proceso resulte, ojalá que los grupos que hoy día están con un maximalismo exagerado respecto de digamos, glorificando que no puede ser 2/3 y que si es 2/3 esto es un desastre, ojalá se convenzan de que esta es una enorme oportunidad de que Chile cuente con una constitución elaborada en democracia y que va a permitir a las mayorías democráticas gobernar, algo que no
teníamos bajo la Constitución del 80, donde había vetos permanentes de una minoría. Hay que recordar eso. Javier Couso, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buen día. Hasta luego.